Bienvenido al canal de Narraciones Budismo, capítulo 18 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. Ofrecimiento del cuerpo a la tigresa. Diosa del linaje. El Bodhisattva, además de todo eso, para beneficiar a los demás, hasta da su propio cuerpo, y lo hace así. Y va el conquistador acompañado de 1000 monjes de un distrito a otro por la región de Galen, emanando rayos de luz de cientos de diferentes cualidades, vastas e inmaculadas en la tierra y en los reinos celestiales. Veía a través de la sabiduría libre de obstrucción y deslumbraba a los demás con su poder. Al llegar a un bosque, vio un prado de hierba verde, suave y oscura, un lugar perfumado por el delicioso aroma de gran variedad de flores. Al verlo, el conquistador dijo al venerable Ananda: «Ananda, este es un bello lugar que reúne las condiciones ideales para dar un discurso. Dispone el asiento del Tathagata». Entonces lo preparó tal como había pedido el conquistador y le habló así: «El asiento está preparado, principal y supremo conquistador, que concedes a los hombres el mayor de los logros y liberas de las cadenas de la existencia. Siéntate y para beneficio de los humanos, concédenos el sagrado néctar de tu palabra». El conquistador, después de tomar asiento, habló así a los monjes: «Oh monjes, ¿deseáis ver los huesos de un bodhisattva que llevó a cabo una acción difícil de realizar?». Cuando hubo hablado así, los monjes dijeron al conquistador: «Es el momento adecuado para que veamos los huesos del sagrado sabio, la esencia del supremo ser, que contiene innumerables virtudes de inteligencia, gozo, memoria, paciencia, gran entusiasmo, calma, disciplina y alegría. Explícanos esto bien». Entonces el conquistador, que posee una rueda de 1000 radios en las palmas de sus manos, suaves como una flor de loto recién abierta, golpeó con su mano directamente la tierra, que en ese preciso momento tembló de 6 modos diferentes y surgió de ella una estupa hecha de piedras preciosas, oro y plata. El conquistador dijo al venerable Ananda: «Ananda, abre esta estupa». Ananda siguió las instrucciones del conquistador, abrió la estupa y vio que había un relicario de oro envuelto en una cubierta recamada de oro y piedras preciosas. Al verlo, habló así al conquistador: «Conquistador, hay un relicario de oro». El conquistador le dijo: «Abre todos estos 7 relicarios». Tras abrirlos, vio que guardaban huesos de color de la nieve que asemejaban nenúfares blancos. Al verlos, habló así al conquistador: «Conquistador, hay estos huesos». Dijo el conquistador: «Ananda, trae los huesos del gran ser». Entonces Ananda cogió los huesos y les se los ofreció al conquistador, que los tomó en su mano, los mostró a los monjes y dijo: «Estos huesos son de un santo excelente de cualidades supremas: suma inteligencia, disciplina, concentración, paciencia y renombre, que inteligentemente trabajó en todo momento por la iluminación con alegría, firmeza y aspiración, gozando siempre con la generosidad». Entonces el conquistador dijo a los monjes: «Oh monjes, rendid homenaje a los huesos del Bodhisattva, impregnados completamente de moralidad y virtudes, el campo supremo de méritos extremadamente difícil de encontrar». Los monjes, ungidos de fervor, juntaron las palmas de las manos y se postraron ante los huesos. El venerable Ananda, con las manos juntas en señal de respeto, se dirigió de esta forma al conquistador: «Conquistador, si el Tathagata, que está por encima de todo lo que concierne al mundo, es digno de ser venerado por todos los seres, ¿por qué ofrecer postraciones a los huesos y no al Tathagata?». Entonces el conquistador respondió así al venerable Ananda: «Gracias a estos huesos, Ananda, yo obtuve rápidamente la iluminación insuperable, perfecta y completa, el estado perfecto de Buda. En el pasado, Ananda, en tiempos remotos hubo un rey llamado Gran Carro que gozaba de inmenso poder. Poseía muchas caballerías y reducía a sus enemigos con insuperable fuerza. Este rey tenía 3 hijos: Gran Voz, Gran Dios y Gran Ser, que parecían jóvenes dioses. Cuando el rey se encontraba por entretenimiento en una zona de bosques, los jóvenes príncipes, que amaban la selva, mientras corrían en busca de flores de un lado a otro, se separaron de sus asistentes, se marcharon y se adentraron en las 12 espesuras de la gran selva aislada de todo. Gran Voz dijo a sus hermanos:
Venid, porque temo que vayamos a morir atacados por las fieras. Le respondió Gran Dios: yo no tengo miedo. Lo único que me preocupa es separarme de los seres queridos. A su vez, manifestó Gran Ser: en este solitario bosque alabado por los sabios yo no tengo miedo. No estéis preocupados. Creo que voy a encontrar algo muy significativo, extraordinario, supremo, lo que hace que mi corazón se llene de gozo. Cuando los jóvenes príncipes vagaban por esas 12 espesuras, vieron una tigresa que hacía 7 días había dado a luz y estaba rodeada por sus 5 cachorros. Debilitada por la falta de comida y agua, se encontraba sin fuerzas y con el cuerpo demacrado. Al verla, Gran Voz exclamó: ¡qué pena! Este afligido animal tuvo cachorros hace 6 o 7 días. Si no consigue comida, devorará sus propias crías o morirá de hambre. Gran Ser preguntó: ¿qué come este afligido animal? Carne fresca y sangre caliente es la comida de tigres, osos y leones, respondió Gran Voz. Dijo Gran Ser: este afligido animal, atormentado por el hambre y la sed, con un cuerpo al que le queda ya muy poca vida, será incapaz de encontrar alimento en este lugar a causa de su debilidad. ¿Quién está dispuesto a dar su propio cuerpo para salvarle la vida? Dar el propio cuerpo es algo muy difícil, respondió Gran Voz. Y añadió Gran Ser: si es difícil para alguien como nosotros, muy poco valientes y con gran apego hacia el cuerpo y la vida, pero para los santos que dan su vida por los demás y se esfuerzan en beneficiar a otros, no lo es. Y además, los seres superiores que surgen del amor y la compasión prefieren obtener un cuerpo aquí en la tierra antes que en los reinos celestiales, y para proteger la vida de los demás con una mente armoniosa y feliz, lo realizan cientos de veces sin dudarlo. Entonces los jóvenes príncipes se pusieron muy tristes y se fueron preocupados sin dejar de mirar a la tigresa. Luego Gran Ser pensó: ha llegado el momento de ofrecer por completo mi cuerpo, porque es transitorio y perecedero. Al final se desintegra y acaba en la desgracia. Este cuerpo pútrido, aunque lo cuide con comida, bebida, descanso y toda clase de lujos y comodidades durante mucho tiempo, no dejará de ser lo que era y todo será inútil. Además, como todo él va a acabar siendo un montón de impurezas, no voy a alimentarlo y voy a usarlo ahora para algo bueno. Así se convertirá en la gran barca que me lleve a cruzar el océano del nacimiento y la muerte. Tampoco el cuerpo tiene ninguna esencia, es como la espuma. Se llena de cientos de gusanos y se convierte en un desperdicio. Por desprenderme de él, que es como el arroz y durante cientos de existencias está lleno de orina y excrementos, obtendré el impoluto cuerpo de verdad que lo abarca todo, colmado de cientos de virtudes, sin tristeza, inmutable, sin agregados, sin contaminación y con las cualidades de la concentración y demás. Después de esta determinación, con el corazón lleno de compasión suprema, se separó de sus 2 hermanos diciendo: voy a entrar en las 12 espesuras de la selva con un propósito particular. Entonces, Gran Ser, el joven príncipe, volvió desde ese lugar del bosque hasta donde se encontraba la tigresa. Colocó sus vestidos sobre la rama de un árbol y pronunció esta oración: para beneficio de los errantes, deseo alcanzar la paz de la incomparable iluminación. Con sabiduría e inmutable compasión voy a dar el cuerpo, que a los demás les resulta tan difícil de dar. Que alcance sin demora la iluminación, libre de defectos y meta de los hijos de los victoriosos. Yo liberaré los 3 mundos del aterrador océano de la existencia. Entonces Gran Ser se echó al suelo delante de la tigresa, y ésta no le hizo nada al Bodhisattva, que estaba lleno de amor. El Bodhisattva pensó: qué pena, no puede porque está demasiado débil. Se levantó. Con inteligencia compasiva buscó un cuchillo, pero no lo encontró por ninguna parte. Entonces tomó una recia rama de un bambú de 100 años, se cortó la garganta y cayó delante de la tigresa. En el preciso momento en que cayó al suelo el Bodhisattva, la tierra tembló de 6 maneras, igual que una barca zarandeada en el agua por una tempestad, y hasta el sol, como en un eclipse, dejó de brillar. También sobrevino una lluvia de flores, mezcladas con incienso y perfumes celestiales. Un dios, atónito, alabó así al Bodhisattva: oh inteligente y bondadoso, porque tu compasión abarca aquí a todos los seres, por ofrecer aquí tu cuerpo, sublime Señor de los hombres, sin demora y sin esfuerzo obtendrás aquí la paz completa.
el supremo estado de paz, que está libre de las fatigas del nacimiento y de la muerte. Entonces la tigresa empezó a lamer la sangre que cubría el cuerpo del Bodhisattva, y en unos instantes devoró su carne y su sangre, dejando únicamente los huesos. Al sentir gran voz estos temblores de tierra, habló así a gran Dios. Hasta los límites de los océanos de las 10 direcciones tiembla la tierra. La luz del sol se oscurece. Cae una lluvia de flores y mi corazón se agita. Me temo que mi hermano ha integrado su cuerpo. Gran Dios dijo, por sus palabras llenas de compasión y por la crueldad de la tigresa, atormentada por el hambre y el dolor, que veía a sus propios cachorros como su comida, yo también siento temor. Entonces los 2 jóvenes príncipes sintieron una gran angustia y con los ojos llenos de lágrimas regresaron por el camino hasta llegar frente a la tigresa. Vieron todas las ropas colgadas en el bambú, los huesos rotos y esparcidos, manchados de sangre y cabellos por todas partes. Al verlos se desvanecieron y cayeron de bruces sobre los huesos. Al cabo de un tiempo, cuando recobraron el conocimiento, se levantaron y agitando los brazos, gritaron llenos de angustia. Madre mía, nuestro amado hermano. El rey y nuestra madre, que aman tanto a sus hijos, dirán, ¿dónde dejasteis al de los ojos rasgados como un loto, preguntándonos por nuestro hermano pequeño? No sé qué va a ser de nosotros 2, que en este hermoso lugar estamos vivos y mejor sería que no fuera así. Nosotros que hemos perdido a gran ser, ¿cómo podremos mirar a nuestros padres? Entonces, los 2 príncipes se marcharon llorando y lamentándose desconsoladamente. Sus asistentes corrían por todas partes buscándoles y al encontrarse se preguntaban unos a otros, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está el príncipe? En ese momento la reina, que estaba descansando, soñó que se separaba de un ser querido, que le cortaban los pechos y le arrancaban los dientes, que sostenía 3 palomas asustadas y una de ellas le era arrebatada por un halcón. Al temblar la tierra, el corazón de la reina se angustió y despertándose abatida dijo, ¿por qué tiembla la que sostiene a las criaturas y está vestida con los océanos? El sol al perder su luz muestra la tristeza de mi corazón. Mi cuerpo está abatido, mis ojos se extravían, soñé que me cortaban los senos. Que la virtud acompañe a mis hijos que han ido al bosque a divertirse. Mientras pensaba de esta forma, entró una criada con el corazón lleno de angustia y habló así a la reina. Majestad, los asistentes que han ido en busca de los príncipes dicen que tu querido hijo ha desaparecido. En el instante mismo de escuchar estas palabras, el corazón de la reina empezó a latir con agitación, y sus ojos y su cara se llenaron de lágrimas. Fue ante la presencia del rey y dijo, he oído que nuestro querido hijo ha desaparecido. El rey, con el corazón también agitado y como enloquecido, se lamentó. No, separarme de mi querido hijo. El rey habló así para consolar a la reina. No estés triste, voy a hacer todo lo posible por encontrar al príncipe. Entonces empezaron a reunirse grupos para ir a buscarle. No había pasado mucho tiempo cuando el rey vio a lo lejos que venían los 2 jóvenes príncipes y dijo, vienen los jóvenes, pero no están todos. Qué sufrimiento cuando dicen que te vas a separar de tu hijo. La felicidad de encontrar un hijo no es tan grande como el dolor de perderlo. Qué afortunados son en el mundo los que no tienen hijos o los que mueren dejándolos con vida. La reina, oprimida por una gran angustia, lanzó un insoportable lamento como el caballo cuando es golpeado en sus partes internas. Si los niños, acompañados por sus asistentes, después de entrar en el bosque cuajado de flores, vuelven ahora sin el pequeño, mi virtuoso niño, ¿dónde está el que es mi corazón? Cuando llegaron los 2, el rey preguntó a sus hijos, ¿dónde está el pequeño? Tras esta pregunta, los jóvenes, abatidos por la tristeza, con los ojos inundados de lágrimas, permanecieron en silencio, con la garganta, los labios, la boca y los dientes paralizados. La reina añadió, ¿dónde está el pequeño? ¿Dónde está mi niño querido? Mi corazón está a punto de romperse en pedazos, mi cuerpo sufre un insoportable tormento y ni siquiera puedo pensar. Responded rápido. Tras haberse recuperado, los 2 jóvenes contaron lo ocurrido con detalle. Después de escuchar su relato, el rey y la reina se desvanecieron.
Al cabo de un rato recuperaron la conciencia y se dirigieron hacia el lugar llorando y lamentándose amargamente. Cuando el rey y la reina vieron los huesos sin carne, ni sangre ni órganos, y los cabellos esparcidos alrededor, cayeron al suelo como árboles arrancados por el viento. Sus asistentes y ministros, al ver lo que les ocurría, trataron de reanimarles rociándoles el cuerpo con agua y esencia de sándalo. Al cabo de un tiempo, el rey, ya recuperado, se levantó y con voz dolorida pronunció estas palabras: «Mi adorable hijo, tan atractivo, ¿por qué tuvo que ir tan pronto a las manos del Señor de la Muerte? ¿Por qué tú, Señor de la Muerte, no viniste antes por mí? Para mí no hay peor sufrimiento que este». También la reina, tras recobrar la conciencia, con el cabello despeinado y golpeándose el pecho con ambas manos, como el pez fuera del agua que se abrasa sobre la tierra, como la búfala que ha perdido su hijo y como la camella que ha sido separada de su cría, dijo con voz lastimera: «Este loto, mi hijo adorable y querido, ¿quién lo ha destrozado y esparcido por el suelo? Mi hijo querido, de atractivos ojos como la luna, ¿quién es este enemigo mío que hoy lo ha destruido aquí? Al ver en este lugar la muerte de mi excelente hijo, ¿cómo es que mi cuerpo no se desintegra ahora mismo? Ver tal sufrimiento sin explotar. Mi corazón debe de ser de acero. Porque hoy soñé que alguien cortaba mis senos con una espada y arrancaba también mis dientes. Hoy mi querido hijo ha desaparecido de repente. De la misma forma que un halcón me arrebató una de las 3 palomas que yo sostenía, el Señor de la Muerte se ha llevado hoy uno de los 3 hijos que estaban conmigo. Esta es la consecuencia de ese mal sueño». El rey y la reina se lamentaron con voces llenas de dolor. Luego, junto con un gran número de personas que les acompañaban, se quitaron todas sus joyas y las presentaron como ofrenda ante los huesos de su hijo, que dejaron en este mismo lugar. No creas, Ananda, que en aquella ocasión y en aquel momento el joven príncipe llamado Gran Ser era otra persona, porque yo mismo en aquella ocasión y en aquel momento fui el joven príncipe. Ananda, si cuando yo no estaba completamente libre del apego, el odio y la ignorancia, beneficiaba a todos los errantes aliviando el sufrimiento de los seres de los infiernos y demás, ¿qué se puede decir ahora que he alcanzado la iluminación completa y perfecta que está libre de todo error? Incluso para beneficiar a uno solo de los seres, permanecí con alegría durante eones como un ser de los infiernos, y de ese modo me liberé completamente de la existencia cíclica. Yo, la esencia de los seres, beneficié a todos los errantes con muchos hechos diferentes y muy difíciles de realizar para los demás. Entonces el conquistador recitó estos versos: «Cuando con fervor buscaba la iluminación suprema, ofrecí numerosas veces mi cuerpo durante muchos eones. Y así, cuando fui rey o príncipe, lo di completamente de esta forma. Al recordar las vidas pasadas, aparece un rey llamado Gran Carro que tenía un hijo muy generoso, un santo llamado Gran Ser. Este tenía 2 hermanos, Gran Voz y Gran Dios. Se dirigieron los 3 a la espesura del bosque y vieron a una tigresa atormentada por el hambre, hacia la cual el Supremo se sintió compasión. Esta tigresa, torturada por el hambre y la sed, está a punto de comerse a sus propios cachorros. Yo le voy a ofrecer mi cuerpo». Gran Ser, el hijo de Gran Carro, vio a la tigresa hambrienta y sintió compasión. Para salvar a sus cachorros, saltó de la ladera de la montaña. Tembló la tierra y también sus montañas. Bandadas de pájaros se dispersaron, se amedrentaron los animales del bosque y el mundo se sumió en profunda oscuridad. Sus 2 hermanos le buscaron por el gran bosque y al no encontrar a Gran Ser, con el corazón dolorido y una gran tristeza, vagaron desorientados por la selva buscando a su hermano, corriendo entre la espesura con el rostro cubierto de lágrimas. Cuando Gran Voz y Gran Dios, los 2 jóvenes príncipes, encontraron a la debilitada tigresa, al acercarse hacia ella, vieron que la madre y sus cachorros tenían el hocico ensangrentado y esparcidos por el suelo, cabellos, pedazos de huesos y algunas gotas de sangre en la tierra. Los 2 jóvenes príncipes, al ver este ensangrentado lugar, cayeron desvanecidos. Permanecieron allí inconscientes con sus cuerpos cubiertos de polvo, incapaces de recordar y llenos de aflicción. Los asistentes lloraban desconsolados y oprimidos por la tristeza, y cuando los vieron al llegar allí se lamentaron e hicieron gestos con los brazos.
En el momento en que cayó el Bodhisattva, la reina, la madre del ser más querido, se encontraba feliz en el palacio junto con 500 doncellas. Del extremo de sus 2 pezones se derramó leche con sangre, que cubrió su cuerpo y sus extremidades, causándole tal dolor como si le clavaran agujas. Su corazón fue invadido por la angustia y, herida por el temor de perder a su hijo, acudió ante el rey. Infeliz y atormentada por la tristeza, con voz dolorida habló así al rey Gran Carro: «Rey, señor de los hombres, escúchame. Mi cuerpo es consumido por el fuego de la tristeza. Del extremo de mis 2 pezones se derrama leche con sangre y siento como si todo el cuerpo se me clavaran agujas que llegan hasta mi corazón. Porque un presagio como este anuncia que no veré a mis hijos queridos, te suplico por mi vida que seas compasivo y que busques a mis niños. Hoy tuve un sueño en el que había 3 jóvenes palomas. Sostenía yo los pichones muy hermosos y atractivos cuando apareció un halcón que me arrebató una pequeña paloma. Por haber tenido tal sueño, mi corazón está abatido de tristeza, mi mente atormentada por el dolor y pronto voy a perder la vida. Compasivo, te suplico por mi vida que busques a mis hijos». La reina suprema, después de hablar así, cayó desvanecida al suelo, quedando completamente inconsciente, con la mente vacía y sin memoria. Todas las doncellas lloraban y se lamentaban lastimosamente al ver a la reina caída en el suelo y quedar allí inconsciente. El rey de inmediato se sintió oprimido por el temor de perder a su hijo y mandó a los ministros y a su séquito a buscar a los jóvenes príncipes. La gente de toda la ciudad salía de sus casas llorando y con la cara cubierta de lágrimas preguntaban en la calle por el Bodhisattva: «¿Estará vivo o muerto? ¿Dónde ha ido Gran Ser? ¿Veremos de nuevo hoy al que es atractivo y encantador?». Rápidamente se escucharon las desagradables noticias que creaciones ilusorias sin número, sigilosamente o con sonidos feroces, esparcieron por la región con el viento de la tristeza. El rey Gran Carro se levantó, entristecido y llorando, y él mismo roció con agua a la reina, que se hallaba inconsciente en el suelo. Estuvo echándole agua hasta que recobró el conocimiento. «¿Nuestro hijo vive o ha muerto?», preguntó deprimida. El rey Gran Carro tranquilizó así a la reina. «Los ministros y sus acompañantes han ido en busca de los príncipes. No estés deprimida ni tengas el corazón triste». De esta forma, Gran Carro, tras consolar a la reina, salió del palacio real rodeado de los ministros, llorando, oprimido por la tristeza, desconsolado y con su cuerpo sin fuerzas. Centenares de personas que corrían llorando salieron de la gran ciudad para buscar a los príncipes. Al ver aparecer al rey, fueron todos tras él. Cuando Gran Carro salió de la ciudad, miró con sus doloridos ojos hacia el horizonte con el deseo de encontrar a su querido hijo. Vio que venía un hombre con la cabeza rapada y las extremidades ensangrentadas, el cuerpo cubierto de polvo y el rostro bañado en lágrimas. Una insoportable agonía inundó el corazón de Gran Carro. Empezó a llorar. Su rostro se llenó de lágrimas y levantó los brazos en un gesto de dolor. Y entonces, desde lejos y acercándose rápidamente, vino otro ministro, que al llegar en presencia del rey habló de esta manera: «Señor de los hombres, no estés triste. Tus queridos hijos ya llegan. Antes que pase mucho tiempo aquí mismo, verás aparecer a tus hijos excelentes y amados». El rey avanzó un poco por el camino y llegó un segundo ministro, cubierto de polvo y con los vestidos sucios, que con la cara bañada en lágrimas le habló así: «Oh gran rey, tus 2 hijos están totalmente abatidos por el fuego de la aflicción. Falta el mejor de tus hijos, Gran Ser, que ha sido arrebatado por la impermanencia». Al ver a una tigresa que no hacía mucho había parido, a punto de comerse a sus propios hijos, el joven Gran Ser generó la mente iluminada, impregnada de una gran compasión, e hizo sublimes plegarias para la iluminación. «Yo liberaré a todos los seres sintientes y en el futuro conseguiré mi intenso deseo de alcanzar la iluminación profunda». Gran Ser saltó por la ladera de la montaña. Atormentada por el hambre, la tigresa se levantó y en breves instantes dejó su cuerpo sin carne, quedando del príncipe nada más que los huesos. Al escuchar estas terribles palabras, el rey Gran Carro se desmayó. Cayó al suelo y quedó inconsciente, consumido por el insoportable fuego de la tristeza. El séquito y los ministros, con voces lastimeras y llorando, oprimidos por la tristeza, le rociaban con agua mientras gesticulaban de dolor con los brazos.
un tercer ministro habló así al rey. Hoy yo he encontrado a los 2 jóvenes en la selva, inconscientes, caídos en el suelo y desvanecidos. Estuvimos echándoles agua hasta que recobraron la conciencia y se levantaron. Viendo que todo ardía en las 4 direcciones, se levantaron por un momento y cayeron de nuevo al suelo, lamentándose terriblemente, con angustiosas voces y gesticulando constantemente con los brazos, elogiaban a su hermano. El rey, con mente abatida, oprimido por el dolor de la pérdida de su hijo, confundido y atormentado por la tristeza, pronunció espantosos lamentos. A continuación el rey pensó: mi querido y adorable hijo Granser ha sido arrebatado por la impermanencia. Mis otros 2 hijos quizás mueran consumidos por el fuego de la tristeza. Rápidamente voy a ir al encuentro de mis queridos hijos, les daré una veloz montura y les llevaré al palacio real en la ciudad. El corazón de la madre que les dio a luz quizás estalle por el fuego del dolor. Cuando vea a sus 2 hijos se calmará y evitaré así que pueda perder la vida. El rey, acompañado por el grupo de sus ministros, montó en un elefante y fue a encontrarse con sus hijos. Vio que venían por el camino repitiendo el nombre de su hermano los 2 niños, llorando desconsoladamente con lastimeras voces. El rey tomó a los pequeños, llorando se los llevó a casa y rápidamente, con muchas prisas, los llevó ante la reina. Yo, el Tathagata, el sabio de los Sakyas, hice feliz a la tigresa en el pasado cuando fui el excelente Gran Ser, el hijo del rey Gran Carro. El señor de los reyes, el excelente alimento puro, fue el rey llamado Gran Carro. La reina era la excelente reina Maya. Gran voz era Maitreya. Y el príncipe, gran dios, era entonces el juvenil Manjushri. La tigresa era la gran señora de las criaturas. Y los 5 monjes eran los cachorros de tigre. El rey Gran Carro y la reina se lamentaron desconsoladamente. Se despojaron de todos sus ornamentos, que junto con un numeroso grupo de personas ofrecieron ante los huesos de su hijo, y tras construir esta estupa con 7 tipos de piedras preciosas, enterraron en este mismo lugar los huesos de Gran Ser. Cuando Gran Ser ofreció su cuerpo a la tigresa, hizo la siguiente oración: que por esta acción de ofrecer el cuerpo en el futuro durante un número incalculable de eones, lleve a cabo las actividades de un Buda para el beneficio de los seres sintientes. Cuando expuso estas enseñanzas, un número incontable de seres, tanto dioses como humanos, generaron la mente de la iluminación insuperable, perfecta y completa. Esta estupa es la causa y la condición de esta enseñanza, y permanece enterrada en este lugar por las bendiciones de los Budas. Este es el 18º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras llamado Ofrecimiento del cuerpo a la tigresa. Gracias por escuchar.